Bienvenido al podcast Caminando en el Evangelio, donde encontrarás la lectura y un comentario del Evangelio del día. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Te invito en este momento a entrar en oración, diciendo con fe y apertura: ven Espíritu Santo, ilumíname, abre mis oídos, mi mente y mi corazón, para que pueda escuchar con atención, comprender con profundidad y acoger con docilidad todo lo que tú quieras revelarme y enseñarme en este día. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Este episodio se sitúa en Cesarea de Filipo, lejos del bullicio de Judea, en un lugar pagano. Allí, en tierra extranjera, Jesús arranca una confesión de fe que cambiará el curso de la historia. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta revelación no nace de la carne ni de la sangre, dice Jesús, sino del Padre. Esto es clave. La autoridad en la Iglesia no es una conquista humana, sino un don recibido desde lo alto. Y sin embargo, apenas unos versículos después, Pedro es duramente reprendido. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, palabras muy duras. La misma boca que proclamó la verdad se convierte en obstáculo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque, como dice San Juan Crisóstomo, Pedro habla como hombre, no como discípulo iluminado por Dios. No entiende todavía que el camino de Dios pasa por la cruz. Jesús no revoca la misión de Pedro pese a su error, no lo descalifica. Lo mantiene como roca, sabiendo que es frágil. Y aquí está lo sorprendente. Cristo edifica su iglesia no sobre el mérito de los mejores, sino sobre la fe y la obediencia de los humildes. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el Señor hizo de Simón, a quien dio el nombre de Pedro, la piedra de su iglesia. Cristo, Pastor Supremo, confirmó después su misión pastoral y le confió a él y a los demás apóstoles la participación en su propia autoridad. Y el Concilio Vaticano II afirma:
La misión canónica de los obispos requiere su comunión jerárquica con la cabeza del colegio y con los miembros del mismo. No basta con una autoridad externa. La autoridad es verdadera si nace de la comunión con Cristo, con su Iglesia y con su voluntad. O sea, en otras palabras, alguien que tenga autoridad en la Iglesia no puede hacer lo que le dé la gana porque tiene autoridad. Tiene esa autoridad y cada acto proveniente de esa autoridad tiene que ser en comunión con Cristo, en comunión con la Iglesia y en comunión con la voluntad de Dios concreta para ese momento. Por tanto, hace falta una conexión muy profunda con Dios en esas intenciones profundas del corazón, de lo que se está buscando realizar, para que no sea un proyecto personal, sino que sea lo que Dios quiere. Hace falta una comunión con la Iglesia, es decir, con los demás, porque también a los demás los ilumina el Señor, no solo a los que tienen autoridad, con los demás que tienen autoridad, porque la autoridad en la Iglesia es compartida, y con lo que la Iglesia enseña. Uno no puede, en virtud de tener autoridad en la Iglesia, pues mandar cosas que no están permitidas mandar por la Iglesia. Y finalmente, en su voluntad concreta para ese momento, para lo que hace falta mucho discernimiento. Mucho discernimiento. Es decir, distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. San Cayetano, a quien celebramos hoy, nació en el siglo XV. Fue sacerdote y cofundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, los teatinos. En un tiempo de corrupción eclesial, promovió la reforma del clero desde dentro, no con rebeldía, sino con obediencia. A pesar de las dificultades y persecuciones que sufrió, se mantuvo fiel al Papa y a la Iglesia, convencido de que toda verdadera reforma comienza con la conversión personal y la confianza absoluta en la providencia. Murió en Nápoles, pobre y obediente hasta el final. ¿También tú estás herido? ¿Tienes debilidades? Bueno, bienvenido. No tienes que esconderlas. Pedro tampoco lo hizo. Lo que importa es dejarte transformar como hizo él. Dios no edifica su iglesia sobre los perfectos. Para empezar, porque es que no los hay, sino sobre los obedientes. Obedientes a Él, obedientes a su voluntad, obedientes a lo que Él ha dicho, obedientes a la Iglesia. No solo obedientes a lo que diga fulanito. Eso hay que ponerlo no solo a nivel del que manda, sino a nivel del que obedece. Cada mandato o cada cosa proveniente de una autoridad hay que ponerlo en ese también triple contexto de unión con Dios, unión con la Iglesia y unión con la voluntad concreta de Dios para ese momento. En espíritu de obediencia, pero, bueno, con las cosas claras como son. Si hoy tienes una responsabilidad, no confíes en tu perfección, sino en el Espíritu Santo. Pregúntate, ¿estás usando tu pequeña autoridad para servir o para imponerte? ¿Estás unido a la voluntad de Dios, aunque no entiendas sus caminos? Gracias, Padre, por edificar tu iglesia sobre nuestras fragilidades. Gracias por confiar en nosotros incluso cuando fallamos. Enséñanos a obedecerte por encima de todo, como hizo Pedro, y a dejarnos moldear por tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.